La Iglesia y el feudalismo. Después del fracasado intento de Carlomagno y la Iglesia en el año 800 después de Cristo por restaurar en forma definitiva el antiguo Imperio Romano, el papado volvió a intentarlo con la coronación de Otón I en Roma, el año 962 después de Cristo. Esta restauración tampoco fue duradera, ya que el sistema feudal imperaba en toda Europa occidental y además tenía dos jefes, el Papa y el Sacro Emperador, que al poco tiempo de unirse entraron en conflicto por quién debía elegir los altos cargos eclesiásticos. Los obispos, sacerdotes y monjes no tenían manera de resolver este problema, porque el feudalismo que había penetrado la Iglesia, corrompiéndolo. Los obispos y abades se habían convertido en vasallos de los reyes y de los señores laicos, pues eran estos quienes entregaban las investiduras eclesiásticas. Como consecuencia, el clero pasó a depender casi totalmente del poder laico. Los sacerdotes debían lealtad y obediencia más a su señor que a su superior eclesiástico, ya que dependían de él para obtener su investidura. Por su parte, las diócesis, monasterios y parroquias se habían transformado en feudos, y no se otorgaban por virtudes, sino por intereses familiares, o al que pagara más. Las reformas del monasterio de Cluny. La feudalización de la Iglesia alteró los valores espirituales de los eclesiásticos, dando lugar a vicios como la simonía, la clerogamía, matrimonio de miembros del clero, el nepotismo, la investidura laica. Estos vicios estaban generalizados, lo que provocó un movimiento reformista que aspiraba al retorno de los ideales monásticos. Este movimiento nació en el monasterio de Cluny, fundado en el año 910 después de Cristo, el que tomó la regla de San Benito y la aplicó estrictamente. Los cluniacenses fundaron numerosos monasterios bajo esta norma, los que se distinguieron por depender solo de la autoridad de Cluny. El movimiento reformador extendió su esfera de influencia hasta llegar al papado, el que, siguiendo esta línea, intentó separar el ámbito temporal del espiritual. La condena de los vicios eclesiásticos, especialmente la investidura laica, culminó en lo que se conoce como la querella de las investiduras, en el año 1075 y 1085 después de Cristo, que enfrentó al Papa Gregorio VII con el emperador Enrique IV debido a la actitud reformadora intransigente del Papa que, imponiendo la supremacía del poder espiritual sobre el temporal, llegó al castigo más severo de la cristianidad, la excomunión del emperador y la disolución del vínculo del vasallaje de sus señores. Esta disputa se prolongó por años, hasta que el sucesor imperial Enrique V firmó el Concordato de Worms con el Papa Calixto II en el año 1122 después de Cristo, en el cual se delimitaban las atribuciones de ambos poderes. La fuerza del papado. El proceso que llevó a un fuerte aumento de la autoridad papal sobre la sociedad entera alcanzó su máximo apogeo con el Papa Inocencio III. El mayor hito de su pontificado fue el Cuarto Concilio Ecuménico, que se celebró en Roma y en el que participaron representantes de toda la cristiandad. El pontificado de Inocencio III constituyó a la Iglesia como una institución centralizada y jerárquicamente organizada. Al mismo tiempo, la Iglesia se expandió nuevamente en España, en Escandinavia y en los países bálticos, y entre los pueblos eslavos. Con su inmenso poder temporal, el Papa se convirtió en dirigente de los destinos políticos de la cristiandad. La Iglesia rigió la vida de la sociedad medieval. A pesar de sus periodos de crisis y de la politización del papado, la Iglesia fue la institución que fijó los ideales de vida y las normas morales y hasta jurídicas de la agitada Edad Media de la Europa occidental.
Intentó repetidas veces restaurar la unidad imperial, capaz de dar cohesión a esta sociedad dividida en reinos y feudos. Cuando fracasó, los papas consideraron que ellos personalmente debían asumir la suprema dirección y la autoridad en el fragmentado mundo feudal. A través de la vida monástica y su dedicación al trabajo agrícola, el clero fortaleció el apego de los hombres a la agricultura y a las labores relacionadas a la tierra. Fueron consideradas las más dignas y naturales. Frenaron el poder de los señores feudales, prohibiéndoles el nombramiento de eclesiásticos y estableciendo el asilo de la Iglesia para proteger a los campesinos que huían de la violencia de sus amos. Canalizaron la belicosidad de la aristocracia feudal por medio de la tregua de Dios y la organización de la caballería. La Iglesia realizó funciones que hoy competen al Estado, como llevar los registros de nacimiento, matrimonio y difunción. Únicamente ella atendía a los leprosos y además enfermos. Daba hospitalidad a huérfanos, ancianos y desválidos, y enterraba a los muertos. La Iglesia ocupó un lugar destacado en las instituciones de la Edad Media. Fue la guía espiritual de la época. A pesar de su importancia, no pudo mantenerse al margen del sistema vigente. Ella también se feudalizó, proceso que le originó diversas dificultades. Sus altas jerarquías recibían feudos de manos de los señores nobles o del emperador. Esto implicaba que debían rendir juramento de fidelidad y convertirse en vasallos de personas ajenas a la Iglesia. Era corriente entonces que el emperador o los señores feudales nombraran obispos y párrocos y les otorgaran los bienes temporales tanto como los espirituales. Esto originó una descentralización eclesiástica. A estos problemas intensos se sumó una serie de conflictos y controversias con el alto clero de Bizancio. La Iglesia de Oriente tomó el nombre de ortodoxa y desconoció la autoridad del Papa. Estos hechos sellaron la ruptura, es decir, el cisma de Oriente, la separación definitiva de la Iglesia de Bizancio y la Iglesia romana.